Cordial saludo. A continuación se presenta la exposición de la fase 4 denominada Análisis Probabilístico, realizado por Juliet Viviana Gómez Martínez, Diego Fernando Huertas Beltrán, Néstor Iván Martínez Castañeda, para la asignatura de Estadística y Probabilidad aplicada a Ciencias Agrarias. Preguntas orientadoras. Indique las diferencias entre espacio, evento y punto muestral. Puede emplear un ejemplo. Espacio muestral: todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Un evento muestral sería una parte del espacio muestral como la acción de que caiga un número impar. Con el ejemplo del dado sería 1, 3 o 5. El punto muestral sería cada uno de los elementos de forma individual que forman el espacio muestral. Para el ejemplo del dado es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Indique la diferencia entre el concepto clásico de probabilidad y el de frecuencial. La diferencia entre probabilidad clásica y frecuencial se da porque en la probabilidad clásica se asume que todos los resultados tienen la misma opción de salir. Y la frecuencial, cuando se tiene en cuenta lo que pasa en la vida real y se repite muchas veces el mismo experimento. Indique la diferencia entre el concepto de frecuencia relativa y el de probabilidad. La diferencia entre frecuencia relativa y probabilidad es: frecuencia relativa se da cuando se establece cuántas veces pasó algo en un experimento real. Y probabilidad es cuánto creemos que va a pasar algo, ya sea que sea con teoría o con datos. Se presenta el siguiente caso para analizar y graficar haciendo uso del software RStudio. Caso 1. En un sistema de captación de agua de lluvia, la cantidad de agua recolectada diariamente se distribuye según un modelo normal, con una esperanza de 150 litros y varianza de 36. Si se implementa un nuevo sistema de recolección que mejora la eficiencia en 20 litros diarios, pero no modifica la varianza, la función de densidad de la cantidad de agua recolectada con el nuevo sistema tendrá un valor de esperado de 170 litros. Además, en este sistema el responsable puede optar por ajustar la recolección, aumentar el almacenamiento en los días de mayor precipitación y reducirlo en los días de menor. Esto podría ocasionar un cambio en la varianza, aunque no necesariamente sobre la media. Se espera que, al aplicar ajustes en la recolección, la varianza disminuya, ya que en días con poca lluvia se recolectará más agua, acercándose al promedio de la recolección, mientras que en días de abundante lluvia se almacenará menos, también acercándose al promedio. Así, la amplitud de las cantidades recolectadas será menor, mejorando la gestión del recurso hídrico. Si la recolección reduce la varianza, grafique las dos condiciones presentadas donde se comparen las condiciones experimentales. Misma varianza con diferente media y diferente varianza con medidas iguales. Después de usar el software RStudio se obtienen las gráficas. La gráfica azul indica el sistema original con la media aritmética de 150 litros, la varianza de 36 y desviación estándar de 6. La gráfica roja indica el sistema con modificaciones y mejoras con la media aritmética que aumenta en 20 litros y queda en 170 litros, la varianza de 36 y desviación estándar de 6.
Como se observa la gráfica roja, está desplazada hacia el lado derecho, hacia la derecha, porque se tiene más recolección de litros por día, ya que aumenta de 150 a 170 litros. Pero las dos gráficas, azul y roja, tienen el mismo ancho debido a que la varianza es la misma y las dos son simétricas. La gráfica azul tiene una dispersión moderada. Eso se da porque hay algunos días muy lluviosos, valores altos, y otros muy secos, que son los valores bajos. La gráfica azul indica el sistema inicial con la media aritmética de 150 litros, la varianza de 36 y desviación estándar de 6. La gráfica roja indica el sistema con el cambio de la varianza que disminuye de 36 a 28. Estos curvos están casi en el mismo lugar porque la media aritmética es igual, pero la gráfica roja es más alta y angosta, porque se tiene menos variabilidad ya que se recolecta una cantidad de agua más cercana a la media aritmética. En la gráfica roja se evidencia que tiene ajustes en la recolección para hacer menor la diferencia entre días de mucha y poca lluvia. La curva es más estrecha y más alta en el centro, lo que nos muestra que los valores están concentrados más cerca de la media aritmética. Bueno, el ejercicio correspondiente al caso 2 para resolver en el RStudio es el siguiente. La cantidad de microorganismos medida en unidades formadoras de colonias es un indicador clave de la calidad de la leche. Un establecimiento lácteo recibe diariamente leche que se suponen se distribuye normalmente con un promedio de bacterias de 75 UFC sobre mililitro y varianza de 200 UFC sobre mililitro al cuadrado. La leche con 70 UFC sobre mililitro o menos se usa para consumo fresco dado que un conteo microbiano bajo asegura su frescura y seguridad alimenticia. La leche con más de 85 UFC sobre mililitro se usa para fabricar leche en polvo, considerando que ésta tolera un conteo microbiano más alto, y la leche con calidad intermedia se usa para fabricar quesos que pueden variar según el tipo. Con base en esta información, indique la probabilidad de encontrar leche apta para consumo fresco, queso y leche en polvo. Grafique la distribución normal e indique las secciones bajo la curva que representarían la fabricación de leche fresca, queso y leche en polvo. Lo primero que vamos a determinar corresponde a los datos del ejercicio, lo que nos da el ejercicio. Entonces, en este caso nos da la media, que corresponde a 75 UFC sobre mililitro, y la varianza, que son 200 UFC sobre mililitro. ¿Y qué vamos a hacer ahí en ese caso? Entonces vamos, primero que todo, a hallar la desviación estándar, que es sacando la raíz cuadrada de la varianza. Esta que equivale a 14,14 UFC sobre mililitro. El siguiente paso es, determinar primero que todo a qué corresponde como el intervalo que debemos hallar. En este caso, para la leche fresca. Entonces dice que la que contenga UFC menor o igual a 70. Entonces en este caso vamos a tomar este valor 70 con la media que corresponde a 75 y vamos a hallar el dato que luego vamos a buscar en la tabla correspondiente. Entonces esto nos da un valor de, haciendo los cálculos, de menos 0.3536. Bueno, para el cálculo, para la búsqueda del dato en la tabla, entonces vamos a determinar en
los números que aparecen a la izquierda, cuál es el menos 0,3, entonces vemos que es el de la segunda fila y nos desplazamos hacia la derecha hasta encontrar la siguiente parte que corresponde a 0,055 en este caso. Entonces nos desplazamos hacia la última columna y determinamos que el valor equivale a 0,3632. Ya determinando ese valor, entonces, bueno, lo calculamos en porcentaje y lo multiplicamos por 100 y decimos que la probabilidad de que al procesar la leche nos quede pues la leche fresca para distribuir como leche fresca es del 36,32%. Vamos a hacer exactamente lo mismo para calcular en cuanto al queso, o sea, qué parte de esa leche nos queda para fabricar queso. Entonces, en este caso, el rango de datos va entre 70 y 85. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, a calcular el dato correspondiente. Hacemos los cálculos y dice que esto equivale a 0,7072. Hallamos el valor, entonces en este caso vamos a ubicar el 0,7 que es el de la última fila y vamos después de eso a hallar el 0,02 para completar el número. Entonces decimos que el número que necesitamos en ese caso es el de la última columna, el de la esquina, el último valor que es equivale a 0,7642. Lo expresamos también en porcentaje, quiere decir que esto equivale a 76,42%. Bueno, ¿qué hacemos ahí en ese caso? Vamos a hallar exactamente el porcentaje que equivale de esa leche que va a ser destinada para fabricar queso. Entonces en ese caso vamos a tomar el valor calculado anteriormente, el 0,7642, le restamos el anterior, el 0,3632 que correspondía a leche fresca y el porcentaje de leche destinada a fabricarse a fabricar queso equivale al 40,1%. Ahora vamos a determinar qué cantidad está destinada para fabricar leche en polvo. Entonces en este caso es la que contenga de UFC mayor a 85. Entonces hacemos los cálculos de acuerdo a esta fórmula. Dice que es 1 menos P UFC mayor o igual a 85. Entonces en este caso reemplazamos los valores 1 menos 0,7642 y esto nos da un total de 0,2358. Multiplicándolo por 100 para expresarse en porcentaje es igual a 23,58. Cordial saludo, compañeras y tutor. Pues en esta explicación pues voy a hablar exclusivamente del caso 2, que pues es el análisis de variables aleatorias y distribución normal. El caso de diferentes varianzas de distinta medida. En este caso estamos comparando dos conjuntos de datos que no solo tienen medidas diferentes, sino también varianzas diferentes. Pues la medida que nos indica el valor promedio alrededor del cual se agrupan los datos. Pues la varianza por su parte nos dice que qué tan dispersos están los datos respecto a esta medida. También pues vamos a ver los valores de los conjuntos, que pues el primer conjunto tiene una medida de 50 y una varianza de 25, que pues esa la podemos observar aquí. Sí. Y pues ya el segundo conjunto tiene una medida de 70 y una varianza mucho mayor de 225.
Aquí podemos ver las tablitas. Pues esto significa que además de que los datos del segundo conjunto están centrados en un valor más alto, también están más dispersos alrededor de su medida. Pues la descripción de la gráfica, pues al observar la gráfica correspondiente a este caso podemos notar dos diferentes claras entre las curvas. Primero, la posición de las curvas son distintas. La curva azul, que representa el primer conjunto, está centrada en 50, mientras que la curva naranja, la curvita naranja, pues ya, que representa el segundo conjunto, está centrada en 70. La forma de las curvas también es diferente. La curva azul va con variancia 25 y es más alta y más estrecha. Esto indica que los datos están muy agrupados cerca de la medida. En cambio, la curva naranja, con variancia de 225, con variancia de 225 pues ya es más baja y extendida de lo que significa. Los datos están mucho más dispersos alrededor de su medida. Pues en este comportamiento es coherente con los que sabemos sobre la distribución normal. Una varianza pequeña produce una curva más concentrada, una varianza grande produce una curva más aplanada y ancha. Pues así la diferencia de varianza no solo cambia la anchura de las curvas, sino que también afecta la altura máxima. Mientras menor sea la dispersión, mayor será la altura de pico de la campana. Pues la importancia del análisis es entender cómo afectan las medidas y las varianzas de forma de distribución normal en un fundamental en estadística, porque nos permite interpretar de manera correcta los datos en situaciones reales, como en mediciones de calidad, rendimiento académico, control de procesos industriales. Estos son muy dispersos y muy concentrados alrededor de la medida, puede ser clave para tomar decisiones adecuadas. Pues ya en conclusión, ya en este caso 2, vimos cómo la combinación de medida distinta y varianza diferentes produce curvas desplazadas y de distinta forma. La medida determina la posición central de la distribución, mientras la varianza controla qué tal concentrado o dispersa es la información. Comprender pues este comportamiento es esencial para interpretar fenómenos aleatorios y su distribución en el mundo real. Muchas gracias.